Este video tiene como objetivo conocer sobre la necesidad del derecho internacional. Asimismo, iremos explicando cómo la red de normas que da vida al concepto proceden de diversas fuentes de este, buscando regular las actividades económicas que entre los estados y algunas personas morales que son de interés en estas disciplinas jurídicas. ¿Cómo surge la necesidad del derecho internacional? Se enmarca en una red de normas que proceden de diversas fuentes y que se refieren a un amplio aspecto de actividades económicas de los estados, las organizaciones internacionales y las empresas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que su necesidad del surgimiento del derecho internacional es a través del tráfico internacional que hay entre estados, o sea, el cambio de productos, el cambio de monedas, el cambio de... Les voy a hablar sobre el surgimiento del concepto de derecho económico internacional. El concepto de derecho económico internacional ha aparecido hace unas décadas en la literatura jurídica. Progresivamente se va reconociendo además la necesidad de que el derecho económico internacional se convierta en una asignatura autónoma en la formación jurídica. Como concepto de moderna creación, este se refiere a la regulación de las relaciones económicas internacionales en la encrucijada de normas internacionales y nacionales. El contenido del derecho económico internacional como tema de exposición científica está todavía en fase de concreación. Ello se debe a que la materia se sustrae a una clara delimitación respecto de las disciplinas jurídicas anteriormente mencionadas. La variedad de los movimientos transfronterizos de bienes y factores de producción y la diversidad de sujetos del tráfico económico internacional dificultan una delimitación de que este instrumento normativo sea de amplia aceptación. Un fraccionamiento de las relaciones jurídicas entre el derecho internacional público y el derecho nacional o entre el derecho privado y el derecho público diluye intrínsecas correlaciones materiales e impide la comprensión sintética de la vida económica actual en la comunidad de estados. Aquí se muestran los puntos débiles de un pensamiento parcelado, problema que hasta hoy ha padecido en mayor grado la ciencia jurídica alemana que, por ejemplo, la angloamericana. Una comprensión adecuada de la vida económica actual en la comunidad de estados obliga a ejercitar una visión de conjunto. Así, el derecho económico internacional reúne especialmente al derecho internacional público, al derecho del comercio exterior y a los elementos de derecho civil del derecho económico nacional. Esta concepción conduce a rechazar una noción sistemática de derecho económico internacional que, por razón de la fuente, solo tenga en cuenta el complejo de normas de derecho internacional. El concepto de orden económico mundial remite a la integración de los órdenes económicos nacionales en el tráfico económico mundial. Esto así a la comprensión del derecho económico internacional como marco normativo solo se adecua a un punto de vista que parta del peso que tiene la regulación jurídica del tráfico económico privado en la capacidad de integración de un sistema nacional en la economía mundial y que no solo conciba el tráfico económico exterior desde la dimensión interestatal. La eliminación de la economía planificada marxista del grupo de los modelos aceptables o competitivos, así como el fracaso del sistema de comercio estatal, vienen esto a reforzar este punto de vista. En conclusión, la concepción que se va a defender en este trabajo es la del derecho económico internacional como el ordenamiento jurídico de las relaciones económicas de los estados y las organizaciones. ¿Cómo se globaliza el derecho internacional económico? El derecho internacional económico se globalizó hasta que alcanzó que suprimieran las trabas comerciales en el marco convencional. Esto quiere decir que llevó a la creación del GATT y otros tratados de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1994. Además, con la constitución de un sistema monetario, entre los componentes centrales del proceso de la globalización se cuenta con la eliminación de obstáculos a la inversión, de distorsión en la competencia, así como la supresión de intervención estatal. La competencia del derecho económico nacional. El derecho económico nacional, en primer lugar, está vinculado a un territorio. Así, depende de si un proceso económico transcurre en el territorio de un determinado estado. Esto quiere decir que las situaciones o hechos transcurridos en un estado serán aplicables de acuerdo a sus leyes vigentes en ese estado. Así, no chocará sus competencias fronterizas o de estado, que afecten a una pluralidad de estos mismos. Yo les voy a hablar sobre las ramas del derecho que se relacionan con el derecho internacional económico.
Bueno, esta evolución impulsa la interacción jurídica de las distintas ramas del derecho que regula. El derecho internacional público, el derecho administrativo económico y el derecho privado económico están estrechamente vinculados en casos como las restricciones al comercio exterior, por ejemplo, a través de las prohibiciones de importación o exportación. Las competencias y mecanismos intergubernamentales de la Unión Europea excluyen y se superponen a las competencias normativas nacionales de los Estados miembros. Una muestra son las prohibiciones de importar y exportar que muchos estados aplicaron a Irak tras la ocupación de Kuwait. El establecimiento transfronterizo de empresas, el comercio internacional de mercancías y servicios, el desplazamiento de trabajadores y la circulación internacional de capitales. De ello resulta una visión jurídica completa del orden económico internacional, que es el derecho económico internacional. La interrelación de los diversos ámbitos de regulación se evidencia, por ejemplo, en las condiciones de desarrollo que son determinantes para la decisión de una empresa de crear un establecimiento, de abrir una sucursal o de invertir de otra forma en el extranjero. Las cuestiones relativas al derecho de sociedades, tributario y laboral internacional pueden incidir en la adopción de una decisión de este tipo en la misma medida que el alcance de la protección pública de las inversiones o los posibles obstáculos a la repatriación de beneficios. Yo les voy a hablar sobre Derecho Fiscal Internacional. Klaus Vogel, profesor de Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Múnich, define el derecho fiscal internacional como el conjunto de normas que regulan los impuestos internacionales, los acuerdos internacionales para evitar la doble imposición y la cooperación internacional de la fiscalidad. Rita de la Feria, profesora de Derecho Fiscal en la Universidad de Leeds, define el derecho fiscal internacional como el conjunto de normas y principios que rigen la tributación transfronteriza y la cooperación entre los países para combatir la evasión fiscal y el fraude. En general, estos autores coinciden en que el derecho fiscal internacional es el conjunto de normas y principios que regulan la tributación de los ingresos y patrimonios que tienen una conexión transfronteriza, la solución de conflictos de fiscalidad internacional y su objetivo principal es evitar la doble imposición y regular la cooperación tributaria entre países. Además, la cooperación internacional es un elemento clave en la aplicación efectiva de estas normas y principios. A continuación les mencionaré algunas de las principales características y conceptos relacionados con el derecho fiscal internacional. Uno de los cuales sería el de los más importantes serían los convenios para evitar la doble imposición, que son los acuerdos internacionales firmados entre dos o más países con el fin de evitar una misma renta o patrimonio. Se ha agravado dos veces por los sistemas tributarios de ambos países. Precios de transferencia. Se refiere a los precios a los que una empresa transfiere bienes, servicios o derechos de propiedad intelectual a sus filiales o sucursales en otros países. Paraísos fiscales. Son territorios o países que ofrecen condiciones fiscales favorables a las empresas o a los particulares, como bajos impuestos o secreto bancario. Normas de residencia y de fuente. Las normas de residencia se refieren al país en el que una persona o empresa es considerada residente fiscal. También hay diferentes organizaciones internacionales que promueven la cooperación en la materia de fiscalidad, como la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y la ONU. La OCDE fue creada en 1961 con el objetivo de promover políticas económicas que fomenten el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en sus países miembros. México se adhirió a la OCDE en 1994, convirtiéndose en su miembro número 26. Desde entonces, México ha participado activamente en las iniciativas de la OCDE en materia de derecho fiscal internacional. La OCDE ha desempeñado un papel importante en la evolución de derecho fiscal internacional en las últimas décadas, desarrollando normas y directrices que son ampliamente utilizadas por los países de todo el mundo.